El 8 de julio de 1972 parecía ser una jornada normal en el condado de Grant, en Indiana. Alrededor de las 10:30 de la mañana, un hallazgo inquietante detuvo la calma en la carretera I-69. Conductores informaron sobre un vehículo que parecía abandonado con el capó levantado, como si hubiera sufrido una avería mecánica, pero no había nadie alrededor. Los oficiales de la Policía Estatal de Indiana acudieron rápidamente al lugar, pero no encontraron rastros cerca del vehículo para saber qué había pasado con sus ocupantes. Solo una hora después, en el condado de Allen, en Indiana, a las 11:40 de la mañana, una conductora que circulaba por West Road observó algo extraño en la cuneta junto a un pequeño arroyo. Al detenerse, descubrió una escena que nunca olvidaría. Era el cuerpo sin vida de una mujer, y a su lado, una pequeña niña de 3 años que estaba viva, pero con la mirada perdida en el vacío. Rápidamente llamó a emergencias y cuando llegó la policía, identificaron a la víctima como Phyllis Baylor, una joven madre de 26 años y su hija. Ambas habían sido reportadas como desaparecidas y estaban siendo buscadas desde la noche anterior. Todo parecía indicar que madre e hija habían tenido un contratiempo en la carretera. Y las preguntas eran, ¿habían aceptado ayuda de alguien? ¿Habían sido víctimas de algún asalto? Las hipótesis eran varias, pero la incertidumbre lo cubría todo. El hallazgo sacudió a toda la comunidad. La joven madre había sido asesinada, mientras que su hija había quedado milagrosamente ilesa. Y esta era una imagen devastadora. El miedo se propagó entre las familias de Indiana y las preguntas comenzaron a multiplicarse. Con esto se abría un caso que marcaría la historia criminal del estado. La investigación iba a comenzar, pero el camino hacia la verdad sería largo y lleno de obstáculos. En 1972 no existía la tecnología necesaria para obtener respuestas rápidas. La ciencia forense aún tenía limitaciones enormes y lo único claro era que un asesino estaba suelto y la comunidad estaba exigiendo justicia. Muchos años después, el caso volvió a aparecer en los titulares. Los avances en la tecnología del análisis de ADN revelaron datos que antes no podían ser detectados, que abrieron nuevas posibilidades para llegar a la verdad. Ya que estamos hablando de un caso que tiene mucho que ver con ADN, hablemos de MyHeritage. El ADN siempre deja una huella. Y esa huella no solo sirve para resolver un caso, sino también para descubrir la historia de tu familia. Con MyHeritage, ese rastro me llevó a resultados que me sorprendieron muchísimo la primera vez que probé este test. Y ahora MyHeritage lanzó actualizaciones increíbles y podés conseguir tu propio kit de ADN por tan solo $29, que es el precio más bajo que ofrecieron hasta ahora. La primera novedad es el Ethnicity Breakdown V2.5, que es más detallado y preciso que versiones anteriores. Y lo más importante es que ahora puedes elegir el nivel de confianza de tus resultados. Por ejemplo, con alta confianza, la plataforma solo muestra los resultados de los que está absolutamente segura. Con baja confianza, se adentra más revelando porcentajes pequeños o posibilidades inesperadas. Otra función es Ancient Origins. Esto va mucho más allá de tus abuelos, por decirlo de alguna manera. Es tu ADN que se remonta a miles de años atrás y que les digo que es súper interesante. Puede mostrar si tus raíces están conectadas con la edad de bronce, la edad media o incluso civilizaciones más antiguas. Acá, por ejemplo, estoy en la página web y vamos a entrar a ver mis resultados. Y me dice, Paul, tú eres 43,2% español, catalán y vasco. Después, 29,4% portugués, lo cual me sorprende porque es bastante alto. 10,4% de Sur y Centroamérica. Me encanta. El siguiente resultado dice francés. Soy 8,3% francés. Y creo que queda uno más, según me acuerdo, que es 8,7% de otras etnias. Y sale Chile, lo cual es otro dato que me sorprende muchísimo. Y si nos vamos a los orígenes ancestrales de mi cuenta, me sale que mi historial va desde la era de bronce. Y además dice que, según mi ADN, 59,6% es de granjeros europeos
del año 6300 y 2000 a 2800 antes de Cristo, y después hay una lista más extensa, bastante interesante, inclusive llega hasta África. Muy interesante realmente. MyHeritage no es solo ADN, también puedes crear tu árbol genealógico, conectar con familiares lejanos y explorar millones de registros históricos, todo con estricta privacidad y seguridad, y tu información de esa manera siempre estará protegida. Así que esta es tu oportunidad. Con mi código LANDO29 no solo puedes obtener el kit de ADN, sino también el paquete MyHeritage, que incluye una prueba gratuita de 30 días. Aparte de eso, envío gratis y la función de orígenes antiguos, además de mucho más. Todo por el mismo precio. Estamos hablando de $29 o 29 euros o libras según tu país. El precio más bajo de la historia. Escanea el código QR que está en la esquina de la pantalla o hace clic en el link en la descripción para descubrir tu historia hoy mismo. Ahora sí, continuamos con este caso. Phyllis Jean Baylor nació el 13 de julio de 1945 en Bluffton, Indiana, y era hija de George E. Miller y Leona Filler Miller. Ella creció en el seno de una familia probablemente tranquila, en un entorno rural o semi-urbano donde los sueños eran sencillos y los afectos cotidianos. Desde joven, Phyllis debió haberse sentido atraída por la vida de la ciudad porque se mudó a Indianápolis, donde se desarrolló profesionalmente. Ahí trabajó como secretaria en un bufete de abogados, una ocupación que le hizo ser disciplinada, que te da educación y que también te da cierta posición en el ámbito laboral de la época. Quienes la conocían siempre recordaban su sonrisa, el modo en que se ocupaba de su hija o cómo se organizaba para atender la casa, trabajar y mantener la educación familiar. O sea, todo esto al mismo tiempo. Era muy dedicada no solo a su trabajo, sino que también a su familia y a la educación que ella estaba teniendo en esa época. En Indianápolis, Phyllis estuvo casada con Richard Baylor. Compartían un domicilio en la calle 501 Ira Drive. De ese matrimonio nació su hija Jody. Sin embargo, ese vínculo ya estaba llegando a su fin. Al momento de la desaparición de Phyllis, ella y Richard ya no estaban juntos, llevaban más de un año separados y el divorcio había sido marcado para septiembre de 1972. Como en toda ruptura, había distancias, silencios y quizás algunos reproches que no quedaban a la vista de los demás. Lo cierto es que el matrimonio había llegado a su fin, pero eso no significaba que sus vidas estuvieran del todo desligadas. Había un lazo imposible de cortar, o sea, obviamente estamos hablando de su hija de 3 años, que seguía uniendo a Phyllis y Richard, aunque ya no compartieran techo ni planes. Por eso, a pesar de la separación, él seguía presente de una forma u otra en su día a día. La familia de Phyllis, y estamos hablando de su padre llamado George y su madre Leona, trataban de acompañarla en ese proceso de separación, apoyándola en lo que podían. Pero la sensación de que algo no estaba del todo resuelto en su vida privada era como que flotaba en el ambiente. Y los padres se daban cuenta. Y aquí es donde la historia empieza a teñirse de misterio. Cuando una persona desaparece, los investigadores siempre miran primero al círculo más cercano, o sea, el esposo. Aunque ya estaban separados, él quedaba como una de las piezas claves. ¿Cómo estaba su relación con Phyllis? ¿Había tensión? ¿Había resentimientos ocultos? ¿Tenían algún problema con la custodia de la niña? Los documentos no mostraban peleas graves ni denuncias de violencia, pero tampoco se puede negar que un divorcio deja heridas y emociones intensas. Para la policía al inicio, Richard no podía quedar fuera de la lista de sospechosos. Y entonces, pasó lo inesperado. Phyllis desaparece de un momento a otro sin dejar rastro, salvo la presencia de su pequeña hija, que se convierte en la última persona en verla con vida. A partir de ahí, la duda se instala. ¿Qué sabía Richard? ¿Qué tan involucrado estaba en esos días? Y estas sospechas, lamentablemente, eran inevitables. El 7 de julio de 1972, Phyllis Baylor había decidido emprender un viaje desde Indianápolis hasta Bluffton, con la compañía de su pequeña hija de apenas 3 años.
Ese trayecto de aproximadamente 2 horas tenía como destino la casa de sus padres, donde planeaban pasar el fin de semana. Phyllis conducía un automóvil prestado, un detalle que en aquel momento parecía irrelevante, pero que con el paso del tiempo sería recordado con bastante inquietud, tenemos que decir. Las horas previas al viaje se desarrollaron con normalidad. Phyllis se había despedido de algunas amistades, también les había comentado sus planes y después se preparó para salir. Salió de Indianápolis alrededor de las 8 de la noche. Tenemos que decir que era verano, la carretera estaba tranquila y todo indicaba que madre e hija llegarían sanas y salvas a su destino. Sin embargo, como sabemos, nunca llegaron a la casa familiar. La familia, preocupada al no tener noticias de ellas, llamaron a Richard Baylor, su esposo, y este se dirigió a buscar a su esposa y a su hija. Posteriormente contactaron a la policía por la desaparición de Phyllis y su hija y así inició la búsqueda oficial. Volvamos a la escena del crimen. El vehículo apareció en dirección norte, como corresponde con quien va de Indianápolis a Bluffton. El capó del auto estaba abierto y todo parecía indicar que hubo un accidente o algo mecánico le pasó al vehículo. El bolso de la víctima estaba dentro con dinero en efectivo, entonces quería decir que el motivo no era el dinero. Esto no había sido un robo. El auto abandonado a un costado de la interestatal no parecía por sí solo un hecho grave. Sin embargo, al sumarse el reporte de desaparición de una mujer y su hija, se transformó en una señal de alerta para las autoridades. La preocupación inicial pasó rápidamente de minutos a horas y cada hora sin respuestas aumentaba la tensión de familiares y policías. A una hora de allí, sobre West Road, a la altura de Shove Road, el descubrimiento del cuerpo de Phyllis y haber encontrado a su hija con vida encendía todas las alarmas. Los investigadores iniciaron la investigación con las dudas de quién fue el que detuvo el auto, quién desvió el rumbo y también la razón por qué la habían atacado. En 1972, ayudar a un automovilista con el capó alzado era casi un acto cívico. Ese hábito que podemos decir que es tan humano terminó volviéndose algo sospechoso. Tal vez alguien se acercó, alguien ofreció, pidió, forzó. No lo sabemos con precisión, porque no había cámaras, no habían peajes con lecturas de matrícula, no había antenas de celulares que delataran trayectorias ni GPS. Solo era el paisaje y las evidencias que se habían encontrado en ese momento, pero no había nada más como si este caso hubiera ocurrido en la actualidad. Íbamos a tener tanta información que posiblemente se iba a resolver mucho más rápido. Los agentes revisaron el perímetro del auto, fotografiaron el motor, levantaron fibras, buscaron huellas, todo lo que se hace en una investigación. También guardaron evidencias como una prenda que habían encontrado y que después esta prenda tendría mucho peso más adelante. Pero estamos hablando de décadas después. Lo que en 1972 todavía era algo como indicios, en 2024 se transformaría en un perfil genético. Estamos hablando de un contacto o una transferencia microscópica. La escena en ese momento, sin saberlo, ya contenía estas evidencias que podrían resolver el caso décadas después. Recordemos que en 1972 los recursos forenses eran muy limitados, no existía la posibilidad de realizar pruebas de ADN y las técnicas de criminalística estaban muy lejos de la precisión actual. En esa época se trabajaba principalmente con huellas, testimonios obviamente y podemos decir pruebas físicas básicas. La ropa de Phyllis, aunque había sido recolectada, no podía aportar en ese momento más evidencias. La autopsia realizada poco después reveló la dura verdad. Phyllis había sido víctima de un ataque brutal. Había recibido un disparo y además los médicos forenses confirmaron que había sufrido de abuso. Lo que inicialmente parecía un incidente en una carretera se había transformado en un homicidio atroz. La presión sobre los investigadores era enorme. La familia exigía respuestas, la comunidad estaba viviendo con miedo y la prensa se hacía eco del caso con titulares que hablaban de un asesino sin rostro en las carreteras de Indiana.
Richard Baylor contó que él y Phyllis habían estado separados hace ya varios meses antes de su desaparición, lo que automáticamente lo puso bajo la lupa de los investigadores. Richard pudo presentar una coartada creíble, respaldada por personas que lo habían visto en los días previos y que dieron también la claridad de sus movimientos, justo cuando el caso estalló, sumada a los testimonios que lo ubicaban fuera del contexto del crimen. Y esto ayudó a las autoridades a descartarlo como sospechoso. Entonces, un joven de 21 años, llamado Arthur Morris Jr., se había convertido rápidamente en el principal sospechoso por la muerte de Phyllis Jean Baylor. No era un desconocido para la policía. Su nombre ya estaba vinculado a denuncias de secuestro y a la huida de varias mujeres que habían logrado escapar de él. Lo más llamativo era el espacio de 12 horas en el que nadie pudo confirmar dónde él estuvo, justo en el periodo en que Phyllis había sido asesinada. Esa coincidencia lo puso directamente en el centro de la investigación. Para los detectives, Morris representaba un perfil difícil de ignorar. Él era joven, pero con un historial que mostraba conductas violentas y una capacidad para moverse sin dejar rastros claros. Aunque todavía no había pruebas definitivas que lo incriminaran, su relación con otros hechos similares en la región levantaban sospechas. El caso de Phyllis dejó de ser un misterio sin rumbo cuando su nombre apareció una y otra vez en los informes policiales. Pero no tenían pruebas físicas que lo vincularan con el hecho, solo sospechas. A pesar de los esfuerzos, el tiempo jugaba en contra. Sin una prueba clara, el caso se estaba estancando. Y con el correr de los meses, la investigación se volvió cada vez más fría. Se consideraron varios sospechosos, algunos con antecedentes de violencia, pero ninguno pudo ser vinculado de manera definitiva al crimen. Mientras tanto, la hija de Phyllis creció con el peso de una tragedia irreparable. Había perdido a su madre de la manera más brutal posible. La familia entera vivió con la herida abierta, buscando justicia por su hija y preguntándose quién había sido el responsable. Lo bueno es que los años 80 trajeron consigo nuevas esperanzas en la ciencia forense. Sin embargo, la tecnología del ADN aún era un campo emergente y no se aplicaba de manera rutinaria en todos los casos. El expediente de Phyllis Baylor permanecía archivado en los registros policiales como una especie de cicatriz en la memoria colectiva. El caso se convirtió en uno de los llamados cold cases, o sea, investigaciones congeladas en el tiempo. Mientras tanto, en Indiana, generaciones crecieron escuchando la historia de Phyllis como un ejemplo doloroso de cómo la justicia a veces tarda demasiado en llegar. Con la llegada de los años 90, el ADN comenzó a revolucionar la criminología. Aquellas fibras de ropa que en 1972 no podían decir mucho, ahora se transformaban en auténticos testigos silenciosos. Décadas después del crimen, un perfil genético parcial fue obtenido de las prendas de Phyllis. Ese hallazgo permitió descartar al sospechoso principal, cuya identidad no fue revelada, dejando claro que el asesino aún no había sido identificado. El equipo de casos sin resolver de la Policía Estatal de Indiana no había bajado los brazos. Sabían que la ciencia estaba avanzando cada vez más y que tarde o temprano ellos iban a poder obtener respuestas de qué había pasado con este caso. Y así fue, en el año 2024. Más de 50 años después del asesinato, el laboratorio forense del estado logró desarrollar un perfil genético mucho más sólido a partir de la ropa de la víctima. Ese ADN era la clave que habían esperado durante más de 5 décadas, pero aún faltaba un paso crucial: vincular ese perfil genético con un nombre, con una identidad. Fue entonces cuando la investigación tomó un giro trascendental al asociarse con la empresa Identifinders International, especializada en genealogía forense. Esta compañía, fundada por Colin Fitzpatrick, había sido pionera en resolver casos antiguos mediante el uso de genealogía genética. El ADN hallado en la ropa de Phyllis fue sometido a un nuevo análisis décadas después, cuando la tecnología ya permitía rastrear identidades a través de vínculos familiares con la colaboración de Identifinders International. Fue así que los investigadores compararon ese perfil en bases de datos donde miles de personas habían subido voluntariamente su información.
No se obtuvo un nombre inmediato, pero sí una red de coincidencias que, tras un minucioso trabajo con árboles genealógicos, fue estrechando el círculo alrededor de una familia en particular. La genealogía genética forense, en este caso, abrió un camino que las técnicas tradicionales nunca habían podido iluminar. Y de repente, gracias al análisis exhaustivo de árboles genealógicos y también de bases de datos, salió a la luz un nombre. Y esta persona era Fred Allen Lineman. Pero la verdadera pregunta era, ¿qué había ocurrido con él? El nombre que surgió en los árboles genealógicos y del ADN fue Fred Allen Lineman. Él tenía 25 años al momento del crimen. Había nacido en Anderson, Indiana. Residía en Grosse Pointe, en el estado de Michigan. Y en su historial incluía varios delitos, como por ejemplo el robo de vehículos, reflejando a un hombre en constante movimiento y con frecuentes choques contra la ley. No se registraban cargos ni antecedentes específicos relacionados con violencia sexual o abuso. No tenía vínculos con Phyllis y esa ausencia explicaba mucho. No había cuentas pendientes, solo oportunidad. Un auto detenido al costado de la interestatal, una joven madre con su hija y un agresor que se acercó lo suficiente como para dejar, sin saberlo, una prueba biológica que lo delataría décadas después. Los registros periodísticos lo ubicaban en 1973. Había sido detenido en Mississippi por el robo de un auto con orden pendiente en Florida. Su biografía dibuja un mapa cambiante, alguien que se desplazaba de un lugar a otro sin establecer raíces profundas. El ADN hallado en la ropa de Phyllis no solo identificaba, sino que también excluía a los inocentes que fueron señalados a lo largo de los años. Y esa era la base de la conclusión oficial. No una teoría, sino una certeza. Lastimosamente el caso no tuvo un cierre judicial porque Fred Lineman ya no se encontraba vivo cuando se descubrió que fue el autor del ataque a Phyllis. Su historia había terminado en Detroit en 1985, 13 años después del asesinato de Phyllis. Él había sido asesinado a golpes y su cuerpo incendiado, y 2 hombres fueron acusados de ese crimen. La Policía Estatal de Indiana incluyó ese dato en su comunicado, para dejar todo claro. Si Lineman estuviera vivo, él sería acusado formalmente por el asesinato de Phyllis. Podemos decir que el caso se resolvió, por lo menos sabemos quién fue, pero obviamente no va a haber un juicio ni una condena, porque la persona ya no está viva. Para la familia, el hallazgo de 2025 significó un cierre parcial. ¿Saben quién fue el responsable de arrebatarle la vida a su hija? ¿Saben por qué no enfrentará a un tribunal? Y tienen la tranquilidad de que este hombre ya no podrá lastimar a nadie más. Para la comunidad y la policía, es una lección sobre la importancia de preservar las evidencias y apostar por la ciencia. El expediente, después de medio siglo, ya no estaba cargando con sospechas equivocadas como lo fue por tanto tiempo. El 16 de abril de 2025, finalmente este caso se puede decir que fue resuelto. Este fue un veredicto técnico. El ADN hallado en la ropa de Phyllis fue vinculado directamente con Fred Allen Lineman. La genealogía genética forense completó este rompecabezas que tuvo una espera de medio siglo y que finalmente podemos decir, como dije al comienzo, que es un caso resuelto. Para Jodi, la niña que sobrevivió ilesa, la respuesta llega medio siglo después. Hoy es una mujer adulta. En su caso, muchos medios respetaron su silencio. Pero está bueno saber que, aunque pasó mucho tiempo, sabe qué le pasó a su mamá, qué le pasó a su madre. Para Richard Baylor y la familia, esto de que esté resuelto obviamente no borra la herida, pero ordena y le da un alivio el poder tener un nombre. La misma genealogía que resuelve crímenes está al alcance de cualquiera para explorar su historial familiar en plataformas como MyHeritage, que estamos promocionando en este video. Y son herramientas de manera privada, porque MyHeritage no comparte tus datos privados, pero es una manera de, por ejemplo, si no sabes de dónde viene tu familia, o si sos una persona que fue adoptada, son herramientas muy útiles
para poder descubrir mucho más sobre tu vida. Y en ciertos casos como este también permite resolver crímenes. Phyllis Jean Baylor vuelve a ocupar el centro de atención. Su nombre ya no está atrapado en una carpeta inconclusa, sino en una historia de desenlace. La comunidad recuperó la memoria y la ciencia quedó como el guardián que incluso medio siglo después puede hablar cuando todo lo demás calla. Y la verdad se reveló en una sola pista, una muestra de ADN, un rastro diminuto, archivado en silencio durante décadas, esperando pacientemente a que la ciencia alcanzara el poder de hacerlo hablar. Este caso es un ejemplo poderoso de cómo la genealogía genética está transformando la justicia. Sin esa tecnología, el crimen probablemente habría quedado sin resolver para siempre. Y aquí es donde surge un aspecto inspirador y bastante interesante con empresas como MyHeritage, que hacen posible que miles de personas puedan conocer su historia genética, reconstruir su linaje familiar e incluso, en algunos casos, contribuir indirectamente a que la justicia llegue a quienes más lo necesitan. MyHeritage no solo conecta a las personas con sus raíces familiares, sino que también demuestra cómo el ADN puede ser una herramienta para la verdad. En el caso de Phyllis Baylor, un análisis de ADN resolvió un violento asesinato ocurrido hace 50 años en Indiana. La ciencia y la genealogía se unieron para dar respuestas que durante medio siglo parecían imposibles. Hoy, mientras recordamos a Phyllis y honramos su memoria, también celebramos la capacidad de la ciencia para iluminar incluso los rincones más oscuros del tiempo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿La verdad, aunque llegue tarde, es suficiente para dar paz a una familia? ¿O sin un juicio real, siempre va a quedar un vacío? Y también tengo otra pregunta. ¿Usarían ustedes la genealogía genética para descubrir secretos de su propia historia? Hasta aquí el caso del día de hoy. No te olvides que con mi código LANDO29, tu kit de ADN de MyHeritage solo cuesta $29, además de obtener una prueba gratuita de 30 días. Escanea el código QR o hace clic en el enlace antes de que termine esta oferta. De esta manera, nosotros nos encontraremos en la próxima historia.